Elí era un sacerdote. Elí era no solo un sacerdote, sino que era el sumo sacerdote de su época. ¿Qué era ser el sumo sacerdote? Elí era el único autorizado a entrar al tabernáculo donde estaba el arca de Dios. El arca es el lugar en el cual el pueblo de Israel había puesto las tablas de la ley que Dios había dado en el desierto y una porción de maná y la vara que había reverdecido. Esto era lo que había dentro del arca. Elí era el único que podía entrar al tabernáculo donde estaba el arca. Él era el sumo sacerdote. No cualquiera era sumo sacerdote. Era un cargo a desarrollar, pero que era hereditario. Era una cuestión de genealogía. ¿Quién era Elí? ¿Hijo de quién? ¿Nieto de quién? Es algo que dentro del judaísmo se le da mucha importancia. Las genealogías, hijos de quién, nieto de quién, y llegando hasta los antepasados más antiguos dentro de lo que es el judaísmo. Y Elí podía decir, mi tátara, vaya a saber cuántas generaciones atrás, era Aarón, el hermano de Moisés, porque Dios encomendó a Aarón y a sus descendientes la tarea del sacerdocio. Elí era descendiente de Aarón. Era lo que dentro del judaísmo se conoce como Cohen o Coanim, un sacerdote, un descendiente de sacerdotes, algo que hasta el día de hoy se le da mucha importancia. La genealogía, sí, ser descendiente de quién. Sí, dentro del judaísmo ser descendiente de Aarón, ser un Coanim, ser de la casta sacerdotal, es muy importante. De generación a generación se va transmitiendo de a qué parte del pueblo pertenece cada familia. Bueno, Elí era descendiente de Aarón, o sea, podría yo decir que dentro de mi familia, haciendo mi árbol genealógico, nunca pude llegar. De muy chico había empezado a armar mi árbol genealógico y llegué hasta mis tatarabisabuelos con países de origen, dónde vivían y a qué se dedicaban, pero ahí me surgió un pequeño bache en el medio y llegué hasta mis tatarabisabuelos y después de ahí, entre ellos y Aarón y Moisés, no pude encontrar los intermedios, no sé por qué, pero no cabe duda que Elí, por ahí en el medio de la familia, debe haber sido algún tío lejano de mi familia. Bueno, algunos tienen árboles genealógicos con escudo. Puedo decir que Aarón era el primero de mi familia, ¿no? Que mi familia empieza con Aarón cuando Dios le encomendó el sacerdocio y todos a partir de ahí la descendencia mantiene la importancia de ser descendientes de Aarón. Pero bueno, Elí, más allá de ser descendiente de Aarón, era el sumo sacerdote, era el responsable espiritual del pueblo de Israel. Él era el que se encargaba, entre otras cosas, de ofrecer los sacrificios de expiación, el que recibía la voz de Dios, al que Dios le hablaba, en teoría era el responsable espiritual del pueblo. Y él sabía que por una cuestión de genealogía, sus hijos eran sus herederos. No de lo material, sino de la función. El hijo del sacerdote era el siguiente sacerdote. Era algo que se transmitía de generación en generación. Y era algo de lo cual estar orgulloso. ¿Quiénes eran sus hijos? Ofní y Finés. Los dos hijos del sumo sacerdote. En este tiempo, en el pueblo de Israel, todavía no había reyes. Era la época de los jueces. Estamos sobre el final de los jueces, del periodo de jueces en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Y Elí era
la persona de mayor autoridad en el pueblo, el sumo sacerdote. Los hijos de Elí eran los herederos de el sumo sacerdote, aquellos que iban a ser las personas más importantes del pueblo. Ofní y Finés, sus herederos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con esta familia? Que tenían en teoría una comunión con Dios impresionante porque eran los elegidos por Dios para ser los referentes espirituales del pueblo. Te invito a que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 27 al 36. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27 en adelante dice: Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada. Mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofní y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Qué cosa tremenda, ¿no? Elí, que desde muy chico, sus padres, sus abuelos, todos le habían dicho: vos sos el elegido de Dios. Nuestra familia es una familia elegida por Dios para ser los responsables espirituales del pueblo. Vos, que sos el primogénito, vas a ser el sumo sacerdote, y cuando vos no estés, tus hijos serán los que te sucedan. Y creció sabiendo esto, y vivió sabiendo esto hasta que tuvo sus hijos. Y dice la historia bíblica que Ofní y Finés, sus hijos, eran conocidos por todo el pueblo de Israel, por ser los hijos del sumo sacerdote, pero también por lo que hacían. Te invito a que veamos un par de cositas que tenemos acá en la Biblia que nos cuentan de Ofní y Finés. Dice del mismo capítulo 2 de 1 Samuel, el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. ¡Qué tremendo! Aquellos que eran los herederos del sumo sacerdote.
los que debían ser responsables espirituales del pueblo, dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. ¿Pero cómo? Si vivían en medio de las ofrendas que el pueblo traía, su ropa salía de las ofrendas de las mejores telas, porque los sacerdotes vivían de las ofrendas del pueblo. ¿Cómo puede ser que diga que los únicos dos hijos del sumo sacerdote, aquellos que sabían que iban a seguir con la función del padre, dice que eran impíos y no conocían a Dios? ¡Qué tremendo! Si estaban todo el tiempo en medio de la alabanza, de los sacrificios, de las ofrendas y viendo todo lo que Dios hacía y escuchando de las cosas grandes que Dios había hecho. ¿Cómo puede ser? Veamos qué dicen los versículos 22 en adelante. Porque esto lo veía el pueblo. Versículo 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerles morir. Qué tremendo, ¿no? Elí, el sumo sacerdote, el que toda su vida estuvo formando a sus hijos y tratando que conozcan a Dios y que sean conscientes de la responsabilidad que tenían cuando era de larga edad, ya era viejo, dice, porque Elí era muy viejo y tiene que agarrar a sus dos hijos, a aquellos que por linaje les correspondía ser sus sucesores, y decirles, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Cómo es esto? Viene un profeta y me dice, tus hijos no conocen a Dios. Esos que tienen que enseñarle al pueblo no lo conocen. Hacen cualquier cosa. Toman de las ofrendas, se comen las ofrendas. Si quieren, después lean todo el capítulo 2 de Primera de Samuel y dice, las atrocidades que hacían. Ofní y Finés, en nombre de ser los sacerdotes, iban y sacaban de las ofrendas y profanaban y se aprovechaban de las mujeres que estaban piadosamente en la puerta del tabernáculo. Y Elí los enfrenta, los confronta con su forma de vivir y les dice que no está bien. Me imagino lo que debe haber sido este momento. Elí, anciano y recriminándole a sus hijos, cuando tenía que estar ya descansando de sus funciones y delegándolo en sus hijos, le toca encararlos y decirles, porque oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. La opinión del pueblo de ustedes es que son impíos, que no conocen a Dios. Y llega a mí ese comentario, y llega a Dios, y Dios los ve. Y dice, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo. El tema es, ya no me importa lo que ustedes hacen porque ya están perdidos, pero están haciendo pecar al pueblo, les decía Elí a sus hijos. Y le dice, si alguno pecare hombre contra hombre, los jueces lo juzgarán.
Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Qué cosa tremenda, ¿no? Elí, que estaba orgulloso de lo que él era y lo que él representaba para el pueblo, en sus últimos tiempos tener que confrontar a sus hijos y decirles que estaba todo mal, que habían vivido en el sacerdocio y creyendo que podían hacer cualquier cosa. Y tiene que afrontar que no conocen a Dios realmente, que eran impíos y que instaban al pecado al pueblo. Había alguien que estaba muy cerca de Elí en este tiempo y era Samuel. Y Samuel era un niño que, como parte de la promesa que sus padres habían hecho a Dios, vivía en el templo y estaba consagrado a Dios. Samuel crecía y crecía al lado de Elí aprendiendo de las cosas de Dios. Y dice en el capítulo 3, del versículo 10 en adelante, y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré en su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa del Señor. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. No hay duda que Elí temía a Dios, conocía realmente a Dios, estaba cumpliendo su función, porque dice que el Señor se presentó a Samuel de noche a hablarle. Samuel no era adulto todavía, era un niño que vivía en el templo junto con el sacerdote. Y Elí le dice, bueno, Dios se presentó y te habló anoche. Decime qué te dijo. Qué situación complicada, ¿no? Elí sabía que Dios había hablado con Samuel y le pide, decime lo que te dijo. ¿Qué le había dicho Dios a Samuel? Que iba a eliminar la familia de Elí. Samuel, versículo 18, le manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, el Señor es, haga lo que bien le parece. Hasta ese momento, Elí venía luchando y tratando de mostrarle el error a sus hijos y que se arrepientan, tratando de que sus hijos vean lo que estaban haciendo mal y que puedan cambiar su camino. Sin embargo, llegó un punto en el cual Dios había dicho basta. Se terminó mi misericordia y mi amor para con la casa de Elí. Y se lo dijo a Samuel. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás,
¿Por qué? Porque Elí, lo que decía Dios, era que Elí sabía lo malo que estaban haciendo sus hijos y no se lo había impedido. Elí podía decir, pero yo les dije que estaban haciendo mal. Les dije que no te estaban buscando, que estaban obrando de mala manera. Sin embargo, lo que Dios le recriminaba no era que no se lo hubiera dicho, sino que no se lo hubiera impedido. Y Dios determinó que hasta ahí llegaba el sacerdocio en la familia de Elí. Capítulo 2, versículos 31 al 36. Dios, hablándole a Elí, le dice, he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Esto Dios se lo había dicho a Elí. Y le había dicho, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Versículo 34, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Pasó el tiempo, Dios se presenta, le habla a Samuel y le dice que lo que le había dicho a Elí en su momento seguía vigente, que iba a cumplir su palabra, y Samuel en este momento se lo estaba diciendo a Elí. Y cuando Elí lo escuchó de boca de Samuel, sabiendo que Dios había estado hablando con Samuel, no tuvo duda lo que seguía, porque Dios le había dicho que sus dos hijos iban a morir el mismo día. Y fue así. Murieron los dos el mismo día. Qué tremendo. Qué momento tremendo para Elí, que le estén recordando lo que iba a pasar por lo que sus hijos habían hecho, pero también por lo que él como padre no había hecho. Porque Dios le dice, por cuanto no se lo impediste, no por cuanto vos le dijiste y ellos no quisieron, no, también es responsabilidad tuya porque no se lo impediste. No hiciste nada para que no lo hagan, más que algunas palabras. Hay otro hijo que también tenía una relación muy particular con su padre, porque el pueblo miraba a Ofni y Finés y decían, estos son los hijos de Elí. ¿Qué se puede esperar de? Invito a que leamos Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Jesús decía, el que me vio a mí, vio a mi Padre. Esa es la responsabilidad de cada padre. Es la responsabilidad de cada familia, es la responsabilidad que tenemos estar mostrando el amor de Dios a nuestras familias, a nuestros descendientes, a aquellos que están a nuestro alrededor. El juicio de Dios a la familia de Elí fue por lo que estaban viviendo, por lo que estaban mostrando, por cómo desconocían el amor de Dios, por no conocer a Dios. ¿Qué podemos aprender de la familia de Elí? Primero, somos responsables de los fundamentos que ponemos en nuestra familia. ¿Cuál es el fundamento que estamos poniendo?
podríamos decir que los hijos de Elí durante toda su vida vieron a su padre sirviendo a Dios, ofreciendo sacrificios, preocupándose por el pueblo. Lo veían hacer un montón de cosas. Pero tal vez podríamos pensar cómo era la relación de Elí con Dios realmente y cómo lo vivía en su familia. Era el sumo sacerdote y estaba delante del pueblo y nadie le objetaba nada. Pero sin embargo sus hijos no conocían a Dios. No se ocupó de su familia. No se ocupó de sus hijos. Podríamos pensar esto. ¿Cuál es el fundamento que cada uno de nosotros pone en su familia? Otra cosa que podemos sacar muy en claro de lo que pasó con los hijos de Elí es que no somos responsables del otro. Dios le recrimina a Elí por lo que habían hecho sus hijos, pero sin embargo el castigo era para los hijos de Elí. Los que iban a morir eran los hijos de Elí. Dios no le recriminaba a Elí su relación con él, sino que el tema era: tus hijos no están haciendo las cosas bien. Ellos no pueden ser los futuros sacerdotes. Tus 2 hijos van a morir el mismo día. Otra cosa que podemos aprender es que nuestras acciones tienen consecuencias. Los hijos de Elí eligieron no arrepentirse a tiempo, porque cuando Elí les habló y les dijo, ellos eligieron no arrepentirse y seguir haciendo lo mismo hasta que Dios determinó el juicio para con ellos. Importantísimo, la relación con Dios es personal. Ofni y Finés eran los 2 chicos que habían crecido cada día con la persona que mejor conocía a Dios en ese tiempo. Era la única persona que tenía acceso a ofrecer sacrificios. Era aquel que representaba al pueblo delante de Dios en las ofrendas. Ellos crecieron rodeados de lo más profundo de la vida espiritual, del mayor conocimiento personal de Dios. Sin embargo, eran impíos y no conocían a Dios. La relación con Dios no está dada por quién tenés al lado, con quién creciste o cuánto tiempo estuviste en la iglesia. La relación con Dios es una cuestión personal. Ofni y Finés los recordamos no por ser los hijos de Elí, sino por ser impíos y pecadores, porque no conocían a Dios. Cuando el propósito de Dios era que ellos fueran los sacerdotes. No tenían una relación con Él, no le conocían personalmente, sabían un montón de formas, ellos podían ir y dice que profanaban los sacrificios porque sabían y robaban del sacrificio para comer, robaban de las ofrendas, se llevaban lo mejor, actuando conscientemente. Conocían y actuaban, no conocían a Dios. No importa quién es tu papá, quién es tu mamá, quién es tu familia, cuál es el linaje del que venís, sino cuál es tu relación personal con Dios. Dios nos busca a cada uno, no a nuestros padres, no por quienes fueron nuestros abuelos. ¿De qué sirve ser descendiente de Aarón? Con los años termina siendo algo anecdótico. Hoy en día hay un montón de gente que se está matando analizando sus árboles genealógicos, porque cuando se construya el nuevo templo de Jerusalén, que dice la Biblia que se va a construir, al final de los tiempos el templo de Jerusalén se va a construir. Y hay un montón de gente alrededor del mundo, un montón de familias judías que están analizando sus árboles genealógicos para ver qué tan
directos pueden llegar en su genealogía a Aarón para poder reclamar el derecho de ser el sacerdote en el templo de Jerusalén cuando se reconstruya. Fíjate vos, hay gente hoy, a más de casi 2000 años que el templo no está, que se destruyó, que están disputándose la posibilidad de ser sacerdotes. Y estos dos, que eran los futuros sacerdotes, no les importó, porque no conocían a Dios. ¿Cuántas veces Dios prepara cosas grandes para nosotros y por no conocerlo nos las perdemos? Por conocer una parte. ¿Cuántas cosas de la vida de la iglesia nos perdemos por no conocerlo, por no estar involucrados, por no estar comprometidos? ¿Cómo estás? ¿Conoces al Señor? ¿De qué familia venís? ¿Tu familia era creyente? ¿No eran creyentes? ¿Conocían a Dios? ¿No lo conocían? Son cosas anecdóticas que forman tu personalidad. Lo importante hoy es cómo estás vos con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque a Dios no le importa lo que viene atrás, sino que le importa tu actitud. ¿Qué es lo que vos estás haciendo? ¿Cómo es tu relación con Él? Elí decía, no, mis hijos van a ser los sacerdotes porque es una cuestión de linaje. Sin embargo, Dios le dijo, los voy a matar a los dos en un día y voy a poner un sacerdote digno. Y mientras tanto, Samuel te va a reemplazar. ¿Pero cómo? Si este no es hijo mío, no tiene tan puro su linaje. Los más puros del linaje son mis hijos. Más o menos así debe haber sido lo que pensaba Elí. Sin embargo, Dios buscaba relación con Él, conocimiento de Dios, y no que se la creyeran. Muchas veces pensamos que las decisiones en cuanto a la vida cristiana, las decisiones son de familia. ¿Y cuántas veces hemos leído Josué 24:15? ¿Les suena Josué 24:15? Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, dijo Josué. ¿Cuántas veces dijiste esto? Lo declaraste. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Decisión de quién? Tuya. Como responsable de tu casa, vos decís, yo y mi casa serviremos al Señor. Vos, como responsable de tu familia, tomás la decisión de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es así, ¿no? Es una decisión que tomás como responsable de tu familia. Sin embargo, la decisión sigue siendo personal. Cada uno debe decidir sobre sí mismo. Vos podés decidir que vos y tu casa van a servir al Señor. Pero, ¿qué deciden los de tu casa? A través de tu decisión deben ver la diferencia y cada uno debemos elegir servir al Señor. Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué empezó diciendo, pero yo serviré al Señor. Y mi casa, en realidad lo que él estaba diciendo es, yo voy a servir al Señor. Y voy a hacer todo lo que de mí depende para que mi familia también. Yo voy a servir al Señor y me voy a ocupar de que mis hijos, mi esposa, mi esposo, mis hermanos, aquellos que están a mi alrededor en mi casa también sirvan al Señor. Para que, como dice Elena, para que mis nietos, o sea, cada uno de nosotros nos comprometemos en lo personal. Yo
y mi casa, aquellos que están a mi alrededor, en lo que a mí dependa, les voy a hablar, los voy a instruir, los voy a formar y los voy a guiar. Pero termina siendo una decisión que empieza, como dijo Josué, pero yo serviré al Señor. Ese es el gran desafío que cada uno de nosotros se enfrenta. Elí tal vez repetía esto: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya, vamos a servir al Señor. Y estaba contento y seguía adelante, hasta que Dios le dijo: no, vos me venís sirviendo, pero tus hijos no. Pero Señor, yo y mi casa te serviremos. Lo decimos, lo creemos, lo cantamos, lo declaramos, pero no podemos ser responsables de los demás. La relación con Dios es personal. Vos tenés que decidir qué vas a hacer. No basta con que tu papá, tu mamá, tus tíos, tus abuelos hayan dicho: serviremos al Señor, sino que tenés que decirlo vos en tu corazón cada día y comprometerte delante de Dios. Porque si no, no sirve de nada. Podés vivir creyendo que está todo bien, como los hijos de Elí. Sin embargo, va a llegar el día en el cual Dios te mire a la cara y te diga: está todo mal. Las cosas así no van. Yo y mi casa serviremos al Señor. Qué profundo, qué importante. Pero ¿qué hacemos con esto? Apocalipsis 3:20, el Señor Jesús te dice, me dice, nos dice a cada uno de los que queremos vivir esto: yo y mi casa serviremos al Señor. El complemento, el secreto para poder vivir eso es lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu relación con Dios? No penses en tu familia, no penses en tus padres, no penses en tus tíos, en tus abuelos, no penses en tus nietos. Pensá en vos. ¿Cómo estás? Porque esta invitación de Jesús es para vos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes cómo terminó la vida de Elí? Porque Dios le había dicho que sus 2 hijos iban a morir el mismo día. Y los 2 hijos de Elí murieron. Y llegó un mensajero al templo a decirle a Elí que sus hijos habían muerto. Y Elí tenía 90 y pico de años y estaba sentado en una silla. Y cuando el mensajero llegó y la gente del pueblo gritaba y lloraba, y vino y le dijo a Elí que sus hijos habían muerto, Elí se resbaló de la silla, se golpeó la cabeza y se murió. En un mismo día, Dios sacó la línea sacerdotal de la casa de Elí. Así, en un momento, porque él quería cambiar las cosas. Él quería que los que estaban como responsables espirituales del pueblo le conocieran realmente. Él está a la puerta, te está llamando, está esperando que puedas decirle, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. No hay nada más hermoso que poder ver cómo el Señor es el centro de nuestras familias y cómo podemos servirles en familia. Aquellos que son padres y están acá y ven a sus hijos y los ven trabajando, es un gozo. Aquellos que ven a sus nietos, es un gozo. Pero la responsabilidad no es del padre ni del abuelo, sino de cada uno.
No alcanza con que hagas las cosas en la iglesia, no alcanza con que sepas cómo hacerlo, sino que es necesario que el centro de todo lo que haces sea tu relación con el Señor Jesús. Si Jesús no entró en tu corazón y no es el Señor de tu vida, todo eso que puedas hacer está bueno, pero no sirve para nada. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La invitación aún está abierta. El Señor Jesús está hablando y esperándote. Así que si vos querés reconocer que es tiempo de que Él sea el centro, que Él sea el Señor y que las cosas en tu vida cambien, no dejes pasar. Es ahora. Decíselo. Reconoce que Él es eso que está faltando. Que por ahí llevas tiempo en la iglesia, que conoces un montón, que sabes un montón de la Biblia, pero hay algunas áreas de tu vida que sienten un vacío. Y ese vacío es la presencia misma del Espíritu Santo, es Jesús siendo el Señor de tu vida. Es tiempo de que le digas que sea tu Señor. Que puedas decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Comprometerte a hacerlo, empezando por vos, no por tu casa. El compromiso es yo y los que me siguen, pero no por añadidura, sino por convicción. ¿Qué te falta? ¿Qué paso te falta dar en la vida cristiana? ¿Reconociste a Jesús? ¿Le entregaste tu vida? ¿Le dijiste, Señor Jesús, entra en mi corazón? Él está esperando. Si aún no lo hiciste, este es el momento. Si querés hacerlo, levanta tu mano y podemos orar por vos. Es el momento. Tal vez le conoces, te entregaste a Él, pero no diste el paso siguiente, que es el de bautizarte. Si todavía no te bautizaste y querés hacerlo, es momento de manifestarlo y va a haber alguien dispuesto a ayudarte con la capacitación y ayudarte a prepararte para que en los próximos bautismos puedas bautizarte. Pero este es el momento, el tiempo en que Dios quiere hacer cosas grandes y no lo estamos dejando. No sé cómo estás, no sé en qué situación estás, pero la invitación del Señor sigue siendo la misma. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si querés decirle que sí al Señor en este momento y que Él esté obrando en tu vida, te invito a que te pongas de pie, así podemos orar. Señor amado, gracias porque podemos responder a tu llamado, a tu desafío y decirte que queremos servirte, que queremos que nuestras familias sean familias ejemplares, no por nuestro obrar, no por nuestro mérito, sino porque vos sos el centro. Por eso queremos que seas el centro y que podamos con convicción decir, como dijo Josué, yo y mi casa te serviremos. Gracias, Señor amado, porque podemos dejar nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.